íbamos a conciertos de grupos del mundo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando yo era chica, era el grupo Menudo. Y hacíamos filas hasta de 7 u 8 horas para ver a unos muchachos puertorriqueños. Y no nos importaba estar ahí 7 u 8 horas. Y a veces uno viene a este tipo de actividades y dice, ¿tanto tiempo? Pero estamos gastando el tiempo, invirtiendo el tiempo en la mejor lugar. Amén. Porque estamos aprendiendo y en la casa del Señor. Estamos teniendo un encuentro con el Señor. Y esta tarde yo les voy a hablar, mi nombre es Julieta, para los que no me conocen, va a ser un tema muy hermoso. Si me puedes poner las slides, hermana Abby, les voy a hablar de cuando Jesús está en casa. Cuando Jesús está en casa. Les voy a narrar la historia de Cornelio. Ese tema lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. Está muy largo, entonces yo solamente se los voy a parafrasear, ¿ok? Cornelio narra el encuentro con Pedro. Pedro era apóstol de nuestro Señor Jesucristo y Cornelio era un centurión romano. Pero aquí hay un detalle con Cornelio. Cornelio era un hombre devoto, ¿verdad? Temeroso de Dios y que oraba todos los días siempre, dice aquí la palabra. Entonces, por lo mismo que él oraba siempre, entonces tiene una visión donde se le revela un ángel y el ángel le dice que mande a unos hombres y que busque a un hombre que se llama Simón, de sobrenombre Pedro, y que le dice hasta las calles, te metes por aquí, le das a la derecha, a la izquierda y ahí va a estar él. Entonces él tiene esa visión y dice, wow, ¿será cierto? Pero quiero mencionar algo de esta historia, que Cornelio oraba todos los días. Si nosotros queremos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que orar todos los días, ¿verdad? Tener estar en el secreto con el Señor. 5 minutos si no estamos acostumbrados, pero empezar para que podamos tener esto. Para esto, Pedro estaba orando en otro lugar y Dios le habló de la misma manera. Le dijo él, Pedro, te van a ir a buscar, necesito que estés atento porque va a ir esta persona a buscarte. Entonces Cornelio se levanta, manda a sus amigos a traer a Pedro. Para esto Cornelio, yo lo figuré así, hizo una fiesta, va a venir una persona enviada del Señor, hace una fiesta, invita amigos cercanos, familiares, para cuando llega Pedro. Pero para esto el Señor ya le había hablado a Pedro, ya le había dicho lo que le tenía que decir. Entonces, pero Pedro se espanta, porque para esto Cornelio era romano. Los judíos eran muy celosos, decían, no, la salvación nada más es para nosotros, no con los extranjeros, ¿verdad? No solo los gentiles. Entonces le dice Dios, no, yo te estoy diciendo que tienes que ir. Y va con Cornelio, llega a su casa y cuando llega, Cornelio se arrodilla y le dice Pedro, no, levántate, ante mí no te arrodilles, yo soy un hombre, ante Dios solamente doblamos rodilla, ¿ok? Le dice, no, levántate. Entonces viene Pedro y le dice, bueno, ¿para qué me hablaste? Y le dice Pedro, le dice Cornelio, pues es que tuve esta visión. Y Pedro le dice, yo también tuve esta visión. Entonces el Señor estaba conectado y pues él le dice, ha llegado la salvación a tu casa. Le habla del evangelio, de lo que están aquí ustedes. Le estamos hablando del amor de Cristo, de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros y de lo que Jesús es capaz de hacer cuando está en casa, porque posteriormente les expresa la palabra, toda la gente empieza a hablar en lenguas, se empieza a derramar el Espíritu Santo en gentiles y la gente se espanta, porque fue la primera vez que sucedió eso. Pero ¿qué pasó aquí con Cornelio? Quiero mencionar lo que él creyó, ¿verdad? Él creyó en la visión, él creyó en el Señor Jesucristo, pero vamos a pensar que Cornelio habla de que es una persona devota, ¿verdad? Dice ahí, la historia de Cornelio muestra cómo Jesús puede transformar vidas y familias enteras, porque una vez que es derramado el Espíritu Santo ahí, adivinen qué pasa después. Dice, pues ¿qué impide? Vamos a bautizarlos. ¿Alguien dijo que no? No, todos se bautizaron. Fue algo tremendo, porque cuando uno cree en Dios, como ustedes que están aquí hoy, y le creen al Señor, pasan cosas increíbles. Amén.
Así es. Que transforma vidas Amén. y familias enteras. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, ocurren maravillas que cambian las circunstancias. El Señor ha estado trabajando aquí con cada uno de ustedes con diferentes temas. Desde el principio que empezamos el encuentro con el Padre, trata tu corazón, hemos hablado de maldiciones generacionales, de tantas cosas. Pero ¿qué pasa cuando Jesús está en tu casa? ¿Alguien tiene una caminadora en su casa? Yo la tengo de colgadera. Porque no la usas. ¿Qué pasa si no la usas? Tienes la bicicleta en tu casa porque quieres un día hacer ejercicio, pero no la usas. Entonces mucha gente dice, yo conozco a Jesús, está en casa, pero ¿realmente tenemos esa comunión con Él? ¿Realmente lo tenemos? Hay mucha gente que dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios. Sí, pero realmente solo lo conoces de oídas, pero realmente practicas una comunión con Él como la caminadora. Yo tengo caminadora, pues no se nota, ¿verdad? Porque no la usamos. La realidad de las cosas, yo ya vendí la mía, les voy a ser sincera, empiezo por mí, ¿ok? Entonces cuando Jesús está en casa, Él transforma, pero ahorita vamos a ver lo que pasa cuando Jesús está en tu casa. Ya conocimos la historia de Cornelio, ¿ok? ¿Puedes pasar, Abby, por favor? La siguiente, vamos a pensar que Cornelio no siempre fue perfecto, ¿ok? Vamos a pensar que su vida pasada de él como centurión romano, Cornelio pudo haber llevado una vida liberal y pecaminosa. Estamos pensando que así pudo haber sido, porque no dice la edad que él tenía. En algún momento Cornelio cambió y se volvió un hombre piadoso y temeroso de Dios. Así habla la Biblia. En el libro de Job del Antiguo Testamento también habla que Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué es temeroso? Porque muchas veces dice, pórtate bien porque Dios te va a castigar. No es así, ¿verdad? No es como tener temor como un Dios malo que está con un garrote. No, así no es Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esa intención. O sea, temeroso es ser celosos de lo que Él nos está dando, de lo que podemos creer en Él, no de ese tipo de temor, ¿verdad? Porque Él no es así. Entonces, la posición de Cornelio era un hombre importante. Luego dio un giro a su vida cuando él cambia y ese hombre se vuelve un hombre piadoso. Y luego Dios envió a Pedro para llevarle ese mensaje de salvación a Cornelio. El día de hoy, alguien que los invitó aquí, los envió porque Dios tiene un mensaje de salvación para cada uno de ustedes. Así es. Todo depende entre nosotros. Amén, amén. Decidimos si Jesús entra a nuestra casa o no entra. Nosotros somos los que decidimos, porque el Señor nos dio libre albedrío de decidir. Somos nosotros no somos robots, ¿ok? Dios es el que nos dice, aquí están las elecciones, tú decides cuál es la que tomas. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Vamos a ver cuáles son las consecuencias de cuando pecamos, porque dice la palabra, por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, ¿ok? Entonces la vida pasada deja heridas y consecuencias negativas. El día que tú decides recibir a Jesús como tu Salvador, las cosas viejas pasan, ahora viene todo nuevo, pero de las consecuencias no nos libramos. Así es. Es como cuando comes mal ahora y quieres comer en la siguiente semana bien y ya quieres bajar todo lo que subimos en 30 años. No es así, ¿verdad? Las consecuencias no nos libramos de ellas, ¿verdad? También el pecado, las consecuencias, porque somos pecadores, se forman principios que impiden una vida agradable a Dios. Los hábitos destructivos. Hay buenos hábitos, pero también hay malos hábitos. Y esos malos hábitos, ¿verdad?, nos impiden que tengamos una vida agradable a Dios. Otra consecuencia del pecado es que, a pesar de los lujos que tenía Cornelio, porque era un centurión romano, queda una vida destrozada y vacía. Hay un vacío interior. El dinero, como vimos en el drama, no es la felicidad. El mismo ese que estaba ahí decía que era el dinero. No, el dinero no es la felicidad. No, lo puedes tener ahorita y a fin de cuentas uno no es feliz, uno sigue sintiendo esa necesidad, eso que sientes aquí, esa necesidad de que solamente la llena Dios. Él así es, aleluya. ¿Ok? Seguimos en la siguiente.
Cuando Jesús está en casa, les voy a decir qué pasa. La presencia de Jesús trae alegría y restaura el gozo del perdido. Eso es lo que pasa, hay felicidad. Los problemas siguen, sí, que no te engañen que si vienes a Jesús ahora ya no vas a tener problemas. No es cierto, porque dice la palabra que en esta vida vas a tener aflicciones, pero Jesús te dice, pero tú confía porque yo he vencido. Amén, aleluya. Entonces no es que, voy a venir a Dios, tú me dijiste, no, es mentiras. Hay felicidad, por ahora ya los problemas tú los tomas de otra manera. Así es. Ya sabes, estás confiado en que ya no eres tú, sino va a ser Dios el que te va a ayudar a hacerlo, ¿ok? Seguimos. Cuando Jesús está en casa, hay arrepentimiento. Se produce un cambio de corazón y un deseo de enmendar los errores pasados. Te arrepientes, quieres cambiar otra vez. Dices, ¿sabes qué? Esto que hice, ¿por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante, ¿ok? La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Si a ti te remuerde, ya lo he platicado creo otras veces, si tú vas a junta o a un buffet y comes un montón y sales así, ¿no? Y dices, ay, qué arrepentida, no lo vuelvo a hacer. Y al siguiente mes se te olvidó y vuelves a ir, ¿y qué vuelves a hacer? No, yo pagué, tengo que comer, tengo que desquitar lo que pagué. Ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento. Entonces, si a nosotros nos remuerde, estás arrepentido de algo que hiciste, sencillamente ya no lo vuelves a hacer. Amén. Así es de sencillo, ¿verdad? Y si lo volvemos a hacer, pues obviamente está Dios, porque Dios es el que pesa nuestros corazones para ayudarnos. Amén. Jesús declara que la salvación ha llegado a la casa. Así como Jesús llegó a Cornelio, la salvación llegó a la casa de Cornelio, y él fue salvo, él y su familia y sus amigos todavía. Por eso los amigos que los invitaron aquí es porque ellos quieren, ¿verdad? Que tú también seas salvo, que compartir esa bendición que Dios nos da. Eso es lo que pasa cuando Jesús está en casa. Vamos a seguir a ver el siguiente ejemplo, que es Zaqueo. El ejemplo de Zaqueo lo encuentras en capítulo 19, versículo 1, del 1 al 10. Esa historia está muy bonita, porque Zaqueo era un publicano y él escuchó que Jesús estaba pasando por Cesarea, ¿verdad? Estaba pasando por ahí, y entonces él dice, yo quiero ver a Jesús. Entonces había mucha multitud de gente, ¿ok? Mucha multitud, y como él estaba bajito, dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces se sube en un árbol sicómoro. Y entonces dice, aquí lo puedo ver bien. Estaba ya él sentado, ¿verdad? Me imagino con unos cacahuates, viendo todo pasar. Y entonces, cuando llega Jesús por ahí, pasa, y entonces levanta su vista y dice, Zaqueo, baja de aquí, ¿verdad? Porque la salvación ha llegado a tu casa. Y dice, ¿cómo? Y entonces él viene emocionado, se baja y llega a la casa, ¿no? Se mete con Jesús, lo invita. Y entonces, cuando pasa eso, la gente empieza a murmurar. La gente, dice, ¿cómo? Estás en casa de un pecador, ¿cómo hace eso? Y entonces Zaqueo le dice, ¿sabes qué? Yo sí soy un pecador. Lo reconoce. Lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos faltado, porque nosotros nos engañamos más cuando nosotros decimos, no es cierto, yo no hice nada. Entonces ahí te estás engañando a ti mismo, no engañas a Dios, es a uno mismo. Y entonces él reconoce y dice, ¿sabes qué? Sí reconozco, y yo les voy a dar 4 veces más dinero a los que les he robado. Y él, ¿qué es lo que pasa con Zaqueo? Que se arrepiente. Él se arrepiente, y vemos lo que dice aquí. Primero, Zaqueo y su familia se alegraron de recibir a Jesús en casa. El día de hoy debemos estar todos contentos de recibir a Jesús, porque Él ahora está. Hablamos de una casa simbólica, pero nuestra casa principal es nuestro corazón. Así es. Porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿ok? Llegas a tu casa, vienes de un encuentro y empiezas a gritar en tu casa cuando llegas. Y entonces dices, vienes de un encuentro, ¿qué onda, verdad? ¿Dónde estabas o de dónde vienes? Porque estás tratando así si vienes. Entonces primero Dios debe de habitar primero aquí en nuestro corazón, para que nosotros podamos dar para afuera, ¿verdad? Debe de haber un arrepentimiento sincero. Zaqueo se comprometió a devolver cuadruplicado lo que había robado. Ya lo había dicho, él lo devuelve. Cuando te arrepientes, quieres enmendar ese tipo de cosas. Y por último,
Jesús anunció que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. ¿Y saben cuándo sucede eso? Cuando Zaqueo dice eso: yo reconozco que lo he hecho y ahora voy a pagar por eso que hice. Entonces, eso es bien importante, porque ahí es cuando Jesús, nuestro Señor, le dice: hay salvación para tu casa, porque tú también estás reconociendo. Y eso es lo que quiere hoy, esta noche. A mí me gustaría que no se fueran de aquí. Falta una plenaria más, la última, sin que le digamos al Señor y reconozcamos, ¿verdad?, que nosotros hemos fallado y que queremos que Él nos ayude, porque créanme que si así la vida de por sí es difícil, con Él es todo más fácil, más sencillo. Amén. ¿Puede pasar la siguiente, Abby, por favor? La invitación de Jesús. ¿Qué es lo que nos invita Jesús? Jesús está a la puerta de tu vida llamando para que entres. Cuentan la historia de un cuadro de un pintor que estaba en una exposición, y entonces pasa un crítico de los cuadros. Y entonces ve un cuadro muy hermoso donde hay una montaña, una casa y una persona afuera, una casa muy hermosa. Y le dice el crítico: ¿cómo te pareció mi sesión? Dice: todo muy hermoso, muy hermoso. Dice: pero hay un detalle en un cuadro. Y le dice él: ¿qué pasó? En ese cuadro la casa está muy hermosa, la persona, pero la puerta no tiene chapa. Dice la persona: pues ¿cómo va a entrar? Creo que se te olvidó ponerle la chapa a la puerta. Y le dice: no, dice, porque ese cuadro simboliza que la casa es el corazón del hombre y la persona que está allá afuera es Jesús, pero él no puede entrar si no se le abre antes, si no se le abre por dentro. Entonces nosotros tenemos que abrir esa puerta y dejar que el corazón obre, no decir: ay, pues es que yo no, porque la verdad soy bien malo y la verdad no, el que va a hacer el cambio en el corazón es Jesús, pero primero lo tenemos que dejar entrar, ¿ok? Abre tu corazón, ¿verdad? Y la transformación, la presencia de Jesús trae una obra maravillosa a tu vida. Jesús transforma, como dijo hoy todas las personas que hablaron. La psicología ayuda, pero el que cambia el corazón es el Señor Jesucristo. Pero primero lo tienes que dejar que entre, porque por fuera no puede hacer mucho, ¿verdad? Así es. Vamos a la siguiente. El poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de irse, Él sabe que se va a ir, le dicen los apóstoles: pero ¿cómo te vas a ir y nos vas a dejar aquí, verdad? Y le dice: es que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Es necesario, y Él es el que está aquí ahora, es el que nos apodera. El Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Es el Espíritu de Él que mora en nosotros. El día que tú le decides entregar tu vida a Cristo, dice la palabra de Dios que eres lleno del Espíritu Santo. Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces es necesario, porque dice que Él rompe la vieja naturaleza. El Espíritu Santo transforma nuestra antigua forma de ser. Lo viejo es pasado, ahora todo es nuevo, y caminamos, sí, somos perfectos, ¿no? Pero tratamos de caminar pues no sé, en obediencia y tratando de hacerlo correctamente con la ayuda de Él, porque haces algo malo y Él te redarguye. Dice que produce un cambio radical en nuestra manera de pensar y de actuar. Trae conversión, Él cambia todo. Yo anteriormente, yo me sorprendo, gracias a Dios, cómo he cambiado, pero yo no me di cuenta cómo lo hice. Es el Señor que me transformó. Amén. Ahora yo, con la ayuda de Dios, voy pronto a mi casa y se vino una Yuli para acá y va a regresar otra Yuli, porque el Señor me ha cambiado todo. Si yo luego les platicara, luego les platico, mira, es tremenda. Paz de Cristo, hermana Yuli. De lo que Dios hace, pero ese es un claro ejemplo de que Dios es real y que Dios transforma. No somos nosotros, no somos nosotros. Dice, también el poder del Espíritu Santo otorga firmeza y constancia, nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestra vida, porque una cosa es que tú llegues a un lugar, pero la otra cosa es mantenerte. Es como el que baja de peso, ¿no? Digo, es que yo lucho con todo el tiempo. Bajas, pero ya bajaste y ahora mantente, ¿ven? Ah, ¿verdad? No es fácil, no es fácil, pero si uno le pide ayuda a Dios, Él te ayuda. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a mantenernos firmes, ¿verdad? Tenemos que ser firmes en todo lo que hagamos. Nosotros, dice la palabra de Dios,
que no, o eres tibio o eres caliente, porque o eres frío o caliente, a los tibios el Señor no los quiere. Así Entonces, es. estás para allá o para acá, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo necesitamos para que Él nos ayude a seguir adelante. El siguiente, Abby. Somos llamados a la acción. Mi esposo dice oración y acción. No nada más puedes estar orando y esperar. No, tienes que accionar. Tienes que accionar, tienes que hacer, ¿verdad? Mi papá en paz descanse decía, no te preocupes, ocúpate, haz, actúa, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a accionar, a hacer. Podemos orar, pero Dios también quiere que nosotros hagamos. Recibe a Jesús, aprovecha esta oportunidad de recibir a Jesús en tu vida hoy. Como dijo Fox, hoy. Mañana, no sabemos si hay mañana. ¿O tú estás seguro? Vivimos por inercia. Pero hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces la oportunidad es hoy. Dios nos está hablando hoy, ¿verdad? Ya, eso lo decidimos nosotros, ¿ok? Dice también, permite su obra, deja que Jesús realice su obra maravillosa en ti y en tu familia, así como lo hizo con Cornelio, así como lo hizo con Zaqueo, lo puede hacer también contigo hoy, ¿ok? Él también lo puede hacer, pero para eso tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios puede hacerlo, que Él nos puede ayudar. Dice, tu transformación será un testimonio para quienes te conocen. La gente aquí me dice, Julie, es que tú no eras así antes. No, familia, me dice, porque sí sigo estando medio acá, ¿verdad? Pero digo, no, yo sigo siendo la misma, pero Dios me ha transformado todo. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo le dije a mi pastor, esta iglesia me gusta, pero yo no voy a hacer esto y esto y esto. Y me dijo, está bien, hermano, lo que usted quiera. Le dije, ¿seguro? Sí. Ok. Me dijo, Dios va a transformarla de adentro hacia afuera. Y yo dije, wow, eso es lo que Dios hace cuando tú le crees. Porque las trabas se las ponemos nosotros. ¿Quiénes nos creemos nosotros para ponerle condiciones a Dios? Dios no nos necesita a nosotros necesitamos. Amén, aleluya. Nosotros nos necesitamos. Amén. El último, hermana, que viene, creo que ya no hay más. No, pues ya son todos de Pero aquí, en conclusión, el tema se llama Cuando Jesús está en tu casa. Los efectos que Él hace cuando está en tu casa. Pero cuando lo ocupamos, cuando lo tomamos, no como la caminadora que yo acabo de vender, no, esa se fue nuevecita, ¿verdad? Tienes la Biblia, tenemos la palabra, tenemos que hacer efecto de ella, la palabra está ahí. Amén. El día que ustedes están aquí, ustedes creen que están aquí porque la invitaron por casualidad, no es casualidad, bendito, no es casualidad, es el Señor que quiso que estuvieran aquí ustedes. Así es que yo las felicito y nada, todo lo que está pasando el día de hoy, el Señor Jesús tiene un plan para su vida. Hay un hermanito por aquí, que ¿dónde está? Aquí está durmiendo y ella está durmiendo. Él dijo, ya salimos a evangelizar y dijo ese día, ¿cómo le hago para evangelizar si yo nunca he evangelizado? Y entonces le dio el flyer que teníamos. Dije, ya sé, dijo, yo les voy a decir lo que dice aquí. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y así les decía y las apantallaba. ¿Cómo te llamas? Daniel, así lo dijo ese día y dije, wow, y yo se los digo hoy. Dios tiene un plan para tu vida, pero está en ti que Jesús esté en tu casa hoy. Dios te bendiga.